En este ejercicio se va a obtener la integral de 4 a la 3x menos 4 a la potencia 11x, todo sobre 4 a la 6x por diferencial de x. Entonces se observa que aparecen todas estas funciones y todas ellas son funciones exponenciales. Son funciones exponenciales puesto que la variable, en este caso se trata de la variable x, aparece como exponente de una base. Este diferencial de x que aparece aquí pertenece a todos los términos. Entonces lo que se va a hacer antes de empezar a integrar es separar en dos integrales de la siguiente forma. Una primera integral será esta: 4 a la 3x entre 4 a la 6x. Entonces es integral de todo esto por diferencial de x. A continuación quedaría menos la integral de 4 a la 11x entre 4 a la 6x de la siguiente forma: menos la integral por diferencial de x. Entonces, toda esta integral se separó en estas dos integrales. Ahora, en cada una de estas dos integrales se va a hacer uso del álgebra, específicamente de las leyes de los exponentes, para reducir la expresión. Por ejemplo, aquí se tiene la misma base, que es 4, y lo que se hace con los exponentes es restarlos. Entonces va a quedar así: va a quedar la base, que es 4. Al restar los exponentes, 3x menos 6x resulta menos 3x. Entonces, al reducir estas dos expresiones, queda únicamente la integral de 4 a la menos 3x por diferencial de x. En esta segunda integral, de la misma forma se tiene la misma base, que es 4. Entonces va a quedar 4. Si se restan los exponentes, se tiene 11x menos 6x, resulta 5x. Entonces queda 4 elevado a la potencia 5x. Entonces va a quedar menos la integral de 4 a la 5x por diferencial de x. Entonces se tiene ahora la integral de estas dos funciones exponenciales. Para integrarla se va a utilizar la fórmula para integrar una función exponencial que dice que la integral de una base a elevada a la potencia v por el diferencial de v va a ser igual a una división. En el numerador se escribe la base a elevada a la potencia v y en el denominador es el logaritmo natural de la base a más la constante de integración c. Sin embargo, no se puede aplicar directamente la fórmula hasta observar que cada una de las integrales esté completa, de la siguiente forma: el exponente de la base va a ser el valor de v. Entonces en este primer caso, en esta primera integral, se tiene que el valor de v es igual a menos 3x. Entonces de aquí se obtiene el diferencial de v. El diferencial de v será igual a derivar menos 3x, de lo cual resulta menos 3. Y ese menos 3 se multiplica por diferencial de x. Ahora se va a despejar este diferencial de x para que aparezca solo este menos 3 que está multiplicando. Pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces va a quedar que el diferencial de v entre menos 3 va a ser igual a diferencial de x. Y en esta parte se pueden reducir signos. Se tiene un más invisible que está arriba entre este menos que está abajo. Más entre menos simplemente resulta menos. Entonces se maneja como menos diferencial de v entre 3 es igual a diferencial de x. Entonces ahora con esta información se va a hacer un cambio de variable para esta primera integral. Entonces lo voy a escribir aquí después de este igual. Se tiene la integral de 4 a la potencia menos 3x, pero menos 3x se va a convertir en v. Entonces va a quedar así, haciendo el cambio de variable: integral de 4 a la v. Y ahora, en lugar de escribir diferencial de x, haciendo el cambio de variable, ese diferencial de x se va a escribir como menos diferencial de v entre 3. Entonces, en lugar de escribir diferencial de x, se escribe menos diferencial de v
entre 3. Y aquí le voy a poner unos paréntesis para que no se confunda pensando que se trata de una resta. Ahora, se observa en esta parte que se tiene una constante que es menos 1, 1 invisible, está aquí, menos 1 entre 3. Entonces esa constante menos 1 entre 3 se saca del operador integral. Entonces aquí lo escribo menos 1 entre 3. Entonces lo voy a quitar de aquí, pues ya lo he sacado de la integral. Entonces únicamente quedó menos 1/3 por la integral de 4 a la v por diferencial de v. Para el caso de esta segunda integral, se realiza un análisis semejante. Se va a decir que el exponente, en este caso vale 5x, ahora va a ser el valor de u. Simplemente para no llamarlo otra vez v, se le va a llamar ahora u. Entonces el valor de u es igual a 5 por x. Entonces el diferencial de u va a ser igual a derivar 5x, de lo cual da como resultado 5. Y eso se multiplica por el diferencial de x. En esta expresión se deja solito el diferencial de x. Entonces este 5 está multiplicando a diferencial de x, pasa al lado izquierdo de la ecuación dividiendo. Entonces va a quedar que diferencial de u entre 5 va a ser igual a diferencial de x. Entonces con esta información se hace el cambio de variable para esta segunda integral que aparece aquí. Entonces se tiene menos la integral de 4 a la 5x, pero 5x se va a transformar en u al hacer el cambio de variable. Entonces toda esta parte se transforma en menos la integral de 4 a la potencia u. Enseguida, en lugar de escribir aquí diferencial de x haciendo el cambio de variable se va a transformar en diferencial de u entre 5. Entonces en lugar de escribir diferencial de x, escribo diferencial de u entre 5. Entonces aquí en esta parte se puede observar que existe una constante que es 1 invisible que aparece aquí entre 5. Entonces esa constante la voy a sacar del operador integral. Entonces acá fuera de la integral va a quedar menos 1 sobre 5. Y como ya lo saqué, lo voy a borrar aquí de esta parte. Entonces únicamente queda menos 1/5 por la integral de 4 a la u por diferencial de u. Entonces después de realizar este procedimiento se dice que las integrales ya están completas y ahora sí se puede aplicar directamente la fórmula. Entonces para esta primera integral queda que es igual a menos 1/3, eso no cambia. Y al aplicar aquí la fórmula, dice la fórmula que es igual a la base a elevada a la potencia v entre el logaritmo natural de a. Entonces en este caso va a quedar 1/3 por el valor de a la potencia v, es decir, va a quedar 4 a la v entre el logaritmo natural de a, que en este caso a vale 4. Para esta segunda integral va a quedar menos 1/5. Y aplicando la fórmula aquí en esta parte, va a quedar el valor de la base a la potencia u sobre el logaritmo natural de la base a. Entonces va a quedar así, menos 1/5 por el valor de a la u, es decir, 4 a la u, sobre el logaritmo natural de a, es decir, el logaritmo natural en este caso de 4. Entonces aquí en esta parte se regresa a lo que vale el valor de v en términos de la variable original, que es x. Entonces v, su valor es menos 3x. Entonces en lugar de escribir v, lo escribo en términos de la variable x como menos 3x. Y de la misma forma aquí, el valor de u en términos de la variable x es 5 por x. Entonces, en lugar de escribir aquí u, lo escribo como 5 por x. Este ya es el resultado de la integral. Sin embargo, se puede arreglar un poco el resultado haciendo uso del álgebra de la siguiente forma.
Lo voy a escribir por acá. Va a ser igual menos 1 por 4 a la menos 3x, pues simplemente resulta menos 4 a la menos 3x. Y 3 por el logaritmo natural de 4, así se deja expresado. Aquí se tiene menos 1 por 4 a la 5x, pues resulta menos 4 a la potencia 5x. Y 5 por el logaritmo natural de 4 se deja expresado, entonces queda entre 5 por el logaritmo natural de 4. Y a esto faltaría agregarle más la constante de integración c. Otra forma de escribir este resultado se obtiene de la siguiente forma. Se tiene esta primera fracción menos esta segunda fracción. Entonces, de estos dos denominadores se les va a escribir como un común denominador, multiplicándolos. 3 por logaritmo natural de 4 por 5 por logaritmo natural de 4. Entonces enseguida se va a usar el mismo criterio que se utiliza para resolver fracciones, donde todo este denominador se va a dividir entre este primer denominador. Entonces esto entre este primer denominador es esto que se escribió acá aparte y va a ser igual. Se cancela este factor con este factor y queda 5 por el logaritmo natural de 4. Y esto que resultó se multiplica por este primer numerador. Entonces va a quedar 5 logaritmo natural de 4 por menos 4 a la potencia menos 3x. Se realiza algo parecido para el caso de esta segunda fracción. Entonces se divide este denominador entre el denominador de la segunda fracción. Entonces, esta división se observa que se cancela este factor con este factor y únicamente resulta 3 por el logaritmo natural de 4. Y este resultado se multiplica por el numerador de esta segunda fracción. Entonces va a quedar menos 4 a la potencia 5x por 3 por el logaritmo natural de 4. Entonces, en el numerador se observa que existe como factor común logaritmo natural de 4. Aquí está, como factor común en los dos términos. Es decir, aquí se tiene un primer término y aquí se tiene un segundo término. Y en ambos existe como factor común el logaritmo natural de 4. Entonces ese logaritmo natural de 4 se va a factorizar. Al factorizar logaritmo natural de 4 en este primer término, únicamente va a quedar 5 por menos 4 a la potencia menos 3x. Al factorizar en este segundo término un logaritmo natural de 4, va a quedar así. Va a quedar menos 4 a la 5x por 3. Y cierro este corchete. Si se hace la operación a la inversa, es decir, si se multiplica este término por logaritmo natural de 4, pues dará como resultado este término de la forma en que está escrito aquí. Si se multiplica este segundo término por logaritmo natural de 4, se tendrá como resultado este segundo término de la forma en que está escrito aquí. Sin embargo, se factoriza de esta forma para ver qué es lo que se puede cancelar. En el denominador se tiene lo siguiente. Se tiene que 3 por 5 resulta 15. Entonces queda 15 por logaritmo natural de 4 por logaritmo natural de 4. De esta forma. Entonces aquí se observa que se puede cancelar
logaritmo natural de 4 del numerador con un logaritmo natural de 4 del denominador. Aquí no se debe cometer el error de querer multiplicar, por ejemplo, 5 por menos 4 y decir que el resultado es menos 20 a la menos 3x. Eso es un error, no se puede realizar. Lo único que se puede hacer aquí en esta parte es sacar este signo menos. Entonces el resultado quedaría igual a menos 5 por 4 a la potencia 3x negativa. Igualmente, aquí en esta parte no se puede multiplicar 3 por 4 y decir que eso es igual a menos 12. Esa multiplicación no se puede realizar, puesto que el exponente del 4 no es 1. Entonces, al ser diferente de 1, no se puede realizar esa multiplicación. Entonces simplemente se deja indicado menos 3 por 4 a la 5x. Y todo esto entre 15 por el logaritmo natural de 4. Y faltaría agregar más la constante de integración c. Entonces, el resultado de la integral, conocido como f mayúscula que depende de x, se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta otra forma. Entonces cualquiera de esos dos resultados es la antiderivada integral o primitiva de esta función que se ha presentado acá al inicio y que es f minúscula de x. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.